Antonio Conte es el mejor entrenador de la Serie A de la Liga Italiana. En la Serie A conseguimos grandísimos entrenadores y llegar a esta conclusión para mí es muy difícil porque, como les digo, en Italia tenemos a la cuna de los grandes entrenadores. Pero para mí, indiscutiblemente, esta temporada, por lo que está haciendo con el Napoli, Antonio Conte es el mejor entrenador. Gustavo, Ángelo, no sé qué piensan ustedes. Sí, comparto acá lo que dice Félix. Antonio Conte, el mejor entrenador de la Serie A, pero por supuesto con paréntesis, ¿no? Tenemos también grandes entrenadores esta temporada, como por lo menos lo que está haciendo Vincenzo Italiano con el Bologna. Es espectacular, agarrando el equipo desde cero en esta temporada, tras la salida de Thiago Motta. También lo que está haciendo Raffaele Palladino con la Fiorentina ha sido muy importante, hay que decirlo, muchachos. Lo que ha hecho también, bueno, Gianpiero Gasperini con el Atalanta, y es algo que viene recurrente, ¿no? Desde la temporada 2016-2017. Han sido muchos italianos y entrenadores importantes. Esta temporada que realmente todos están on fire, y aquí vamos a definir cuál es el mejor. Muchachos. ¿Cuál es el mejor? Tú y yo estamos en la misma línea. Yo creo que Gustavo... Tiene que meterse en la partida. No, sin duda les voy a decir que para mí Antonio Conte no es el mejor entrenador de la Serie A. Sí es un excelente entrenador. Hay algo interesante de Conte en los primeros equipos. Las primeras temporadas suelen ser muy buenas. La temporada pasada nos pudimos dar cuenta cómo el Napoli quedó en 10º lugar. Esta temporada es una temporada que para él ha sido muchísimo mejor. Van de segundos en la liga. Pero les digo algo. Mi entrenador, sin duda, es don Gianpiero Gasperini. Don Gianpiero Gasperini del Atalanta. Y tiene el currículum para... Es decir, entiendo por qué lo dices. También tenemos a Simone Inzaghi, que viene con un gran proyecto en el Inter. Desde hace años ya, ¿no? Sí. Desde hace 3-4 años. Desde hace 4 temporadas. 4 temporadas. Pero bueno, muchachos, de esto les vamos a estar hablando el episodio de hoy. Todos los entrenadores de la Serie A los vamos a revisar toditos. Vamos a ver quiénes son los mejores, cuáles son los candidatos para los grandes banquillos en la próxima temporada, porque va a haber muchísimos cambios. Ya vimos muchos cambios esta temporada y los vamos a ver la semana que viene. Aquí me acompaña Angelo Chambotti, Gustavo Silva, quien les habla Félix Ayuey, por supuesto en los controles, como siempre, Naudi García. Nosotros le damos las gracias a la Universidad Monte Ávila por prestarnos los espacios para grabar el podcast de Ogo el Mío. Este podcast se está grabando en una de las cabinas de Radio UMA. Muchachos, se los dije al principio, se los repito, la Serie A, cuna de grandes entrenadores. Sí, o sea, los sin entrenadores duda. italianos, si no se quedan en la Serie A, cuando salen, triunfan. Sí, Eso coincidimos. Lo hemos visto, y si no ganan trofeos, imponen un estilo... Y tienen buen papel, Félix. Y hacen buen papel. Enzo Maresca con el Chelsea, Roberto De Zerbi lo hizo... Con el Marsella. Lo está haciendo con el Marsella, lo hizo con el Brighton Con en el su Brighton, momento. de hecho, De Zerbi con el Brighton fue un ícono, porque muchos jugadores salieron después de ese equipo. Por algo fue. Los puso a desarrollarse muy bien. Curiosamente, De Zerbi que con el Brighton, bueno, terminó la temporada pasada su estadía por ahí, pero llegó a disputar competencias europeas, jugó la Europa League y terminó perdiendo con la Roma. Sí, bueno, lo que hizo también, muchachos, el jovencísimo entrenador Francesco Farioli la temporada anterior con el Niza, que lo tenía el equipo francés también ahí en posiciones altas de la clasificación. O sea, realmente es importante. Y bueno, ni hablar de Carlo Ancelotti. El no, 100%. No necesita presentación, Sí. ¿no? Para nadie, realmente el mejor entrenador italiano de la historia. Sí, yo creo que Sin no lugar a hay- dudas, Carlo Ancelotti no tiene discusión. No hay discusión. No, para nada. podría estar la discusión, o sea, a ver, hay grandísimos entrenadores. Pero Si yo me lo creo que se lo preguntas a lleva mí, de yo manera creo que unánime. sí. Bueno, está Rigo Sacchi, que Sí, cambió el Arrigo juego Sacchi, claro. como lo cambió Guardiola. Está Fabio Fabio Capello, que ganó Capello, todo, buenísimo y también. ganó todo. Trapattoni también puede Trapattoni, colarse que- por allí. Otro entrenador que, bueno, ganó sus ligas con la Juventus. Así y es. por sobre todo también el Mundial tiene peso. Marcelo Lippi. Marcelo me Lippi, parece sí. Muy buen entrenador también, muchachos. Sí. Y Entonces- bueno, a ver, esto que estamos hablando son algunos de los entrenadores históricos, ¿no? Pero nosotros nos interesa hablar hoy sobre los entrenadores actuales de la Serie A. Para que tengan una idea, las personas que nos están viendo, al comienzo de esta temporada,
13 de los 20 equipos cambiaron de entrenador. Sí, señor. O sea, un cambio de aires total en la liga italiana y por eso es que estamos viendo que este año es muy impredecible. O sea, Sí. Juventus y Milan no están en la carrera por el título. Hubo un enroque completamente, ¿no? Hubo, exactamente. Y lo que vemos es que dentro del top 3 que está peleando la liga, que son Sí. Inter, Napoli y Atalanta, Inter y Atalanta son los equipos que tienen a los entrenadores que más años han estado en el banquillo. Sí, es decir, los claro, proyectos sí. más sólidos. Más sólidos, correcto. Y No, eso. y nos damos cuenta, muchachos, también por el estilo ya de juego bien marcados que tienen Inter y Atalanta. Claro, un sistema. Es un sistema ya, realmente es una base muy sólida que tiene. No es casualidad que ambos equipos precisamente utilicen el 3-5-2 como esquema táctico, Sí, ¿no? claro. Eso es algo imprescindible para Simone Inzaghi y para Gianpiero Gasperini, también para Antonio Conte con el Napoli, pero esta temporada lo ha alternado más Sí, también con ese él ha 4-4-2, solido 4-3-3. alternar mucho. Hay Sí. algo interesante que tocas de Inzaghi y de Gasperini, que es que realmente esos sistemas tácticos tienes la posibilidad de hacer microtriángulos en el terreno de juego, Sí. cosa que hace que los jugadores siempre tengan una opción de pase. Eso es correcto. Los equipos suelen moverse, juegan mucho con los carrileros. juegan muy bien. Sí, señor. Y tienen muchísima más llegada. Son sistemas ya bien marcados. Sistemas, muchachos, para concluir con este tema, que se traslada ya actualmente a la selección italiana. Sí. Porque ya lo hemos visto también Spalletti utilizando también ese 3-5-2. Sí. De hecho, es el esquema que ya está como sello hecho en casa. Sí, yo diría tal cual, que es el sello del calcio. El calcio. Y de gol mío también. y- Estamos alineados, fíjense ustedes. Aquí, línea de 3 en el fondo, Total, siempre. ahí estamos. Bueno, muchachos, yo quiero, para redondear lo que decías también del esquema del 3-5-2 y hablando sobre todo más del Inter de Simone Inzaghi, es muy curioso lo impredecible, o sea, lo que hace muy bien el Inter es que una vez que salta la primera línea de presión, hace que los rivales se desordenen. Sí. O sea, no se sabe cómo marcar al Inter. Y Porque el- salen todos y van Sí. rotando posición y rotando posición. Y de repente vemos lo que hablábamos el otro día a un Alessandro Bastoni llegando al área. Sí. Que en teoría es uno de los tres centrales. Claro, es un zaguero. Actuando inclusive muchas veces, muchachos, también como lateral izquierdo. Claro. Haciendo centros de la banda. O sea, realmente es importante, ¿no? Cómo se mueven estos jugadores. Sí. Pero, Félix, A ver, vamos, yo quiero que me echen una mano ustedes Sí, aquí leyendo. vale. Vamos equipo por equipo a hablar de los entrenadores. No sé si quieres comenzar tú, Ángelo. Sí, Vamos en el orden de la tabla. Ahí está, en el orden de la de tabla. la tabla de clasificación, actualmente en la Serie A, muchachos, comenzamos con el Inter de Simone Inzaghi, ya lo decíamos, ¿no? Juega con un 3-5-2, firmó con los Nerazzurri en la temporada 2021-2022, venía de la Lazio, ha ganado una Liga, 2 Copa Italia y 3 Supercopas, bueno, por supuesto con el cuadro del Inter. Una labor espectacular, impecable, realmente. Tiene una final también, muchachos, de Champions, disputada ante el Manchester City, ya lo hablamos en otro episodio, ¿no? Y lo que ha hecho, más allá también de los títulos que ha ganado, es formar y asentar las bases de lo que ha sido un bloque sólido y que puede perdurar por muchos años más, porque los jugadores siguen siendo jóvenes, muchachos. Sí, a ver, de Simone Inzaghi sabemos que tiene contrato hasta 2026 Sí. y ya se está hablando sobre una posible renovación. Cuidado si por ahí no se lo terminan llevando a la Premier League. Yo creo que él va a optar por quedarse porque ha sido Sí. un proyecto exitoso, aunque hay que decir que en las primeras 2 temporadas ese proyecto medio tambaleó. Tambaleó un poco, sí. Claro, pero al principio tú vas desarrollando el equipo y bueno, vas pidiendo ciertos jugadores, refuerzos y bueno, ya hoy por hoy el Inter es un equipo 100% en Italia fuerte. O sea, estamos Sí. hablando actualmente, de hecho lo hablamos en el episodio anterior, el Inter hoy por hoy es el mejor equipo actual de la Serie A. De la- Hoy por hoy. Sí. Sí, lo es. Seguimos Vamos a avanzando. seguir con la lista, pero para redondear Sí. también algo sobre Simone Inzaghi, hay que decir que él asumió el cargo de un intercampeón. Sí. Intercampeón De que- Antonio Conte. De Antonio Conte. Sí. Que Conte se va porque sabe que le van a desmantelar parte del plantel. Le Ese mismo año. desmantelaron. Le desmantelaron. Sí. Vendieron a Lukaku, vendieron a Hakimi. Sí. Con todo y eso, el Inter era el mejor equipo de la Serie A, pero no había ganado la Liga. O sea, esas primeras 2 temporadas de Inzaghi no ganó la Liga y, bueno, el primer año sí la compitió con el Milan, pero el segundo año con el Napoli nadie la peleó. pudo. No, nadie pudo. Y había un tema, recuerdo, justo antes de los cuartos de final de Champions, más o menos,
que se hablaba sobre una posible salida de Simone De Inzaghi. Simone Inzaghi, sí. Y vean cómo está Estuvo en ahorita. la cuerda floja, pero ya, bueno, Ya se consolidó. Se sobre- han aceptado, ¿no? señores. Vámonos con, Sí. con el Napoli, ¿no? Antonio Conte. Sí, correcto. Que firmó esta temporada. Llegó, bueno, había tenido su experiencia en el Tottenham que no fue muy positiva. Sí. Bueno, lo que hablaba llega el Atalanta, perdón, llega el Napoli, muchachos, después de un año sabático también, ¿no? Sí. de un Año año. sabático, Sí. como bien decía Félix, estuvo en el Tottenham. Estuvo en el Tottenham y se fue de ahí también con muchos problemas. Lo que tú decías en uno de los episodios anteriores, el tema del Tottenham, que es un equipo que no tiene ese ADN ganador y eso definitivamente no va con Conte, pues. No, sobre todo un entrenador, muchachos, que es una figura de la disciplina. Sí. Algo que tiene Antonio Conte es la dureza, la mano dura dentro del vestuario a nivel disciplinario. Y que Gustavo, Félix, también les gusta, Antonio Conte es de esos entrenadores que también le gusta la parte de ser como manager, ¿no? Dentro del club. Claro. O sea, le gusta tomar decisiones Armar el importantes, armar su proyecto a la medida. Y yo creo que eso era lo que no había conseguido en el Tottenham. En el Napoli lo ha conseguido allí, pero después de la venta, muchachos, de Kvaratskhelia en el mercado de invierno, Ya, realmente el equipo, el sustituto fue Noah Okafor del Milan, ¿no? Sí. El que llegó cedido. Entonces, por allí, eso deja ciertas dudas. Hay que ver la próxima temporada con un Napoli que probablemente, muchachos, puede ganar la Serie A y La está también va a compitiendo, estar ¿no? en la próxima edición de la UEFA Claro, Champions League. claro. Allí, como Antonio Conte arma el equipo, son todos. Así que también yo considero que la salida de Vicha Kvaratskhelia al PSG Sí. es un peso pesado, era un peso pesado del Napoli. Sí. Y La estrella, bueno, era la estrella del equipo. Exactamente. Entonces, ahorita, por ahí, por esa banda, yo pudiese decir que están buscando, están reconsiderando, se está desarrollando nuevamente esa banda, que bueno, Sí. ya todo el mundo sabe cómo era Bueno. Cavaradona, como le dicen Cavaradona, en en Napoli. En Napoli. A ver, Kvaratskhelia era tan pesado que Antonio Conte, que históricamente siempre ha jugado con línea de 3, este año empezó a jugar con un 4-3-3. 4-3-3 Y para vol- darle protagonismo a él. para darle protagonismo a él, porque Kvaratskhelia es un extremo izquierdo Sí. y ya. Y listo, sí. Y armó el equipo en función de eso y apenas se lo quitaron, Volvió a volvió- recular la línea de 3. ahí está ahorita con 3-5-2 de nuevo. Y bueno, eso te habla del peso del jugador. Y yo creo que justamente por esa venta es que no sé si vamos a ver el año que viene en el banquillo a Antonio Conte con el Napoli, porque el Napoli es un equipo que es muy controlado por su presidente Aurelio De Laurentiis. Tiene demasiada Un incidencia. presidente muy polémico, muchachos. Muy polémico. De los más polémicos de la Polémico, Serie A. pero exitoso, ¿no? Sí, Porque dentro bueno. de todo sacó al Napoli del hueco en el que había entrado, los lanzó de nuevo en la primera división, Sí. ganó la liga, compitió en Champions. Es decir, el trabajo lo ha hecho, pero la actitud con él siempre es así, con los jugadores, con los entrenadores, y evidentemente este choque se iba a dar en algún momento. Casi siempre termina peleado con las estrellas del equipo, ¿no? Así que ojo, Pero bueno. ojo con Conte si se va al final de esta temporada. Así Gusi, es. ¿quién viene después de Conte? A ver. El Atalanta de don Giampiero Gasperini con un sistema de juego 3-4-1-2, 3-4-2-1, a veces también utiliza el 3-5-2 y dirige a la DEA desde el año 2016-2017 y confirmó, esto es importante muchachos, Sí. confirmó que no va a renovar su contrato Después de la temporada que viene. después de, exactamente, porque culmina en el año 2026, señores. Una pregunta antes de meterme en materia. Hoy por hoy, don Giampiero Gasperini, ¿a qué equipo les gustaría verlo? ¿En qué equipo les gustaría verlo después de haber dirigido el Atalanta? Uy, a ver. Es complicado, ¿no? Gasperini sonó para muchos equipos el año pasado. Sí. Dicen por ahí que el Milan lo estuvo Lo tanteando. estuvo tanteando, sí. Que la Juve también. Yo creo lo que más suena de contactos de lo que Reales, hizo- ¿no? De contactos reales Sí. es la Roma y a mí me gustaría verlo en la Roma. Sí, que se consolide en otro proyecto que pueda ser importante con el pasar de los años, muchachos. Giampiero Gasperini, ya lo hemos dicho, un entrenador formador de jóvenes 100%. con una Atalanta que realmente, bueno, es un equipo brillante en ese sentido, muchachos. Base también del fútbol italiano actualmente, una de las mejores canteras y también de la selección italiana, lo Sí. que le está dando esta Atalanta, ¿no? sí, sí. A la Azzurra. Ha sido importante y bueno, la cantidad de jugadores que han debutado con Giampiero Gasperini, muchachos, en la Serie A y que se han hecho un hueco precisamente en la Liga Italiana ha sido importante. Mira, Comenzando, por ejemplo, Alessandro Bastoni,
nació en Atalanta. Sí. Y por supuesto, ya bueno, ustedes lo conocen, ¿no? Uno de los mejores centrales del mundo en la actualidad. Sí, no, es que no tiene... Un bastión, como su apellido, ¿no? 100%. Y Así siempre, que siempre rindieron muchísimo los jugadores Sí, con él. O sea, sí, de sí. ahí Luis Muriel, Duván Zapata, el Papu Gómez. Los recordadísimos Frank Kessié. Frank Kessié. Andrea Conti, muchachos, Sí, cuando sí, también Andrea deslumbró Conti. a todos como carrilero en ese Atalanta, Más siendo de- goleador. más de 10 hay goles. algo, Más de 10 hay goles. algo aquí que quiero recalcar. Sí. Porque bueno, ha sido... Él ha tenido un juego muy superlativo con Sí. el Atalanta. Forma parte de la delantera consolidada. Y sobre todo, cuando está Dulce, como dice Ángelo, cuidadito. Sí. Ademola Lookman. Y sobre todo lo que vimos la temporada pasada en esa masterclass futbolística que le dio Don Giampiero a Xabi A Xabi Alonso. Alonso. El Leverkusen que venía, wow, Todo poderoso. Deslumbrando a todos. casi que lo meten a jugar en Comebol y termina de primero en la tabla también el Leverkusen. Y Don Giampiero le bajó todo, los breques, Sí, como quien completamente. dice. Entonces, Importante lo que ha es hecho. importante, Sí. 100% importante. Vamos ahora, muchachos, a otra parte, ¿verdad? Sí, seguimos con la tabla, a ver. Aquí, don Félix, con la tabla. Vamos con el Bologna de Vincenzo Italiano. El técnico que realmente esta temporada le ha caído como anillo al dedo, ¿no? Al cuadro rossoblú, sin duda. después de la salida de Thiago Motta la temporada pasada, Félix. En este momento de la temporada yo creo que se confirma que la decisión fue La más que mejor, acertada. la mejor, y también se confirma, Félix, como uno de los mejores entrenadores italianos de la actualidad, sin duda. Italiano, uno de los mejores italianos. Sí, valga la redundancia. Que ahí, no es Con italiano. su apellido. No, sí, con su apellido. Sí, pero él nació en Alemania. En Alemania, curiosamente. bueno, Sí, sí. bueno, es italiano, pero es alemán. Pero sí, entonces Vincenzo sin duda, muchachos, un entrenador que ya después del Bologna está perfectamente para dar el paso al siguiente equipo, ya bueno. Boloña, Hablando. semis de Copa Italia. Sí, señor. En estos momentos, en el momento que grabamos el video, está dentro del podio de la Serie A, está Sí, yendo sí. para la Champions Así de es. nuevo. Está en la cuarta casilla. Y está jugando muy bien. Exactamente, O sea, de acuerdo. Los Y rivales. lo más importante es que el equipo se ha mantenido jugando bien, muchachos, y prácticamente con la misma cantidad de puntos que el año pasado, a estas alturas de la temporada, y sin duda sus estrellas, Calafiori y Zirkzee, ya lo hemos dicho en varias Sí, oportunidades. bueno, ¿no? de hecho, eso lo estuvimos conversando en el primer episodio, lo dijo Félix, que claro, solamente se fueron dos figuras de ese Bolonia de la temporada pasada, pero lo importante es que entra un entrenador, obviamente con un sistema de juego totalmente distinto, sí. pero un entrenador muy bueno en Italia. Sí. O sea, realmente lo que ha hecho Vincenzo Italiano Así importante. ha sido superlativo y lo vemos en la tabla. O sea, Ahora- hoy por hoy Bolonia es un equipo a temer. Hay que hablar también, muchachos, para hacer también aquí un inciso, ¿no? Rápidamente. Vincenzo Italiano el año pasado estuvo con la Fiorentina, pero lo más sorprendente es que hubo completamente ¿cómo decirlo, no? Un juego de cartas, ¿no? Allí en lo que es la clasificación y los entrenadores sobre todo, porque salió Raffaele Paladino del Monza a la Fiorentina. De la Fiorentina salió Vincenzo Italiano al Bologna porque Thiago Motta se fue del Bologna fue a la a la Juventus. O sea, Se rotaron todos. Se rotaron allí y sinceramente en esta temporada una rotación excelente, salvo Motta con la Juventus, que ha estado allí, bueno, realmente... Ahorita, en este momento. Grabamos este episodio hace un mes y no sabíamos, pues. Y no sabíamos, pero O se sea, ha confirmado ya, muchachos. lo de- y lo de Motta sí. con la Juventus parece ya insostenible. Lo Incluso. de, lo de Pero bueno. Motta parece que, Sí. que no se sabe si va a seguir con el proyecto porque parece que ya hay roces incluso con sí. el director deportivo, con Giuntoli. Y bueno, la Juve optó por Thiago Motta en gran parte por lo que hizo obviamente la temporada pasada Sí. con el Bologna y sobre todo en respuesta a ese juego aburridísimo de la Juve con Massimiliano Allegri, por lo menos en este periodo de 3 años que estuvo. Sí. Quizás el periodo anterior no fue tan aburrido, pero tenía grandes campeones en el vestuario Allegri en ese momento. Así es. Pero la respuesta fue, bueno, vamos a traer un fútbol más divertido, tal. Y sí lo hemos visto en algunos momentos de la temporada, la Juventus de Thiago Motta sí es divertida. El tema es que en la Juventus tienes que ganar. Sí. Y no puedes quedar fuera con el PSV Eindhoven Sí, sí. Es un en, No puedes, en los perder, playoffs. no y puedes perder con el Atalanta de esa manera. en el partido No más puedes importante de perder la con la temporada. Fiorentina, muchachos. No puedes que- perder. O sea, de esa manera, pero es que Sí, sí. puedes perder,
pero no de No de esa esa forma. manera. Los Sí, sí, golearon sí. y 3-0 con la Fiorentina y con el 4-0. Atalanta 4-0. Y perdieron No, muchacho. en los cuartos de final de la Copa Italia con el Empoli. Empoli está en puestos de descensos, sacó a la Fiorentina y a la Juve de la Copa Italia. También un gran trabajo ahí Sí. de Roberto D'Aversa, que es otra cosa. Pero en síntesis, si vamos a ver los números, esta temporada de la Juve es peor que la temporada pasada. Sin porque dudas. por lo menos la temporada pasada, ya a estas alturas, tenía casi garantizada la clasificación a la Champions League y ganó la Copa Italia. Y que además esta temporada, muchachos, el equipo realizó una inversión importante Sí. para ser nuevamente protagonista, tanto en la Serie A como en la Champions. Una Ese- inversión que ha quedado también a deber. Ese es el gran problema, porque llegó Motta y dijo, tengo poder absoluto para decidir qué jugadores me traigo. Se si casó y si nos ponemos a Miners. ver, muchachos, sí, se casó con Miners. Y si nos ponemos a ver, el jugador que más ha rendido de los fichajes nuevos ha sido Kepren Turán. Turán y Colomoni. Pero Colomani porque llegó ahorita en invierno, ¿no? Sí. Pero desde el comienzo Kepren Turán. Pero bueno, seguimos con los entrenadores, Félix. Seguimos después de Thiago Motta tenemos a la Lazio de Marco Baroni, gran temporada Sí. y contra todo pronóstico, porque yo no veía a la Lazio haciendo nada esta temporada, honestamente. El año pasado votaron a Mauricio Sarri con la temporada andando. Llegó como sustituto Igor Tudor, que lo hizo bastante bien, Sí. y se peleó con otro de los presidentes de esta figura, los presidentes en Italia. Es Polémica, ¿no, Félix? así. Sí, Lotito. Claudio Lotito también es una pesadilla, muchachos. Bueno, sí, es, Hay es que bastante, decirlo. es bastante polémico, pero acertaron de nuevo con el entrenador. Sí. Renovaron bastante la plantilla, fichó bien la Lazio, y ahorita la vemos que está en cuartos de Europa League, quedó de señor. primera en la fase de liga de la Europa Fue el League. mejor equipo de la Europa League. Fue el mejor Sí, equipo sí, de sí, la, sí, en la sí, primera sí. rueda. Y es el que mejor tiene averaje. O sea, tú ves los partidos de la Lazio en Europa League y es fácil un candidato a ganar. Pero luego, muchachos, te quedas con esa derrota justamente ante el Boloña, ¿no? Que lo veníamos Claro, la temporada claro. de la fecha pasada. A ver, la Lazio fue, como lo comentamos en el episodio anterior, Pero sí. uno de esos equipos que en algún momento de la temporada, a principios de diciembre, estuvo a un punto del primer puesto. Así O es. sea, casi que peleando la liga. Sabemos que este equipo no está todavía para eso. Y por eso hay que reconocerle a Marco Baroni que lo que está haciendo es increíble. Es increíble, La es Lazio increíble. está casi en... O sea, no está Tiene en puesto de consistencia, Champions, ha pero tenido está- consistencia. y Sí, bota sí. los puntos porque tiene también competencias europeas de por medio. Correcto. A ver, seguimos con Guzzi. Ok. La Lazio, La Roma. de otro entrenador, un mito, ¿no? En la Serie A. La Roma de Claudio Ranieri, señores. Sí, señor. Con un sistema de juego 3-5-2, 3-4-2-1. Volvió del retiro en noviembre del 24 para enderezar esta temporada a la loba. Sí. Como les estaba comentando tras cámaras, una Roma, un Claudio Ranieri que ha sido un pilar del fútbol italiano. Así es. Entonces, realmente ha sido un entrenador que ha podido. Hay algo interesante de Ranieri, que es cuando a Ranieri lo dejan trabajar, Sí, señor. los equipos empiezan hacia arriba, van Bueno, En a ascenso. competiciones, Lo ganan. vimos, Sí. lo vimos esta temporada, los pone a jugar bien. Cuando él llegó por ahí, la Roma no estaba pasando por su mejor momento. Él no arrancó tan bien tampoco. Recordemos que debutó con el Napoli, le tocó jugar con el Atalanta y con el Tottenham esos 3 partidos. Por ahí perdió fue un partido importante con el Como y llegó a estar a 2 puntos de la zona de descenso. Sí, señor. ¿Qué pasó después? La Roma se pegó una racha larguísima y hoy por hoy la Roma está a 4 puntos de la zona Champions. Ese es el sello de Ranieri. El sello de Ranieri, Sí, 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 muchachos, sin que duda. si la temporada hubiese comenzado con Claudio Ranieri al mando de la Roma, estaría ahorita en la primera posición de la Serie A. Sí, así es. Y bueno, hay que agregar obviamente que la Premier League con el Leicester, ¿quién la gana? ¿Quién la gana? La gana Nada Claudio más. Ranieri. También hay Eso no que... huele a No la gana suceder. más nadie, la gana solo él. Eso no suena, no También hay que suceder. decirle, muchachos, que Claudio Ranieri ascendió al Mónaco cuando el Mónaco fue comprado por el multimillonario ruso Dmitry Ribolovlev. Atención, por ahí comenzó la era del La Mónaco era de- y Ranieri tuvo parte importante en ese equipo monegasco. Y en la Roma también en las temporadas 2008, 2009, estuvo peleando el título de la Serie A. Así Casi la gana, casi se quedó a un par de fechas de ganar la liga, de ganársela al Inter que ganó esa seguidilla de 5 ligas seguidas. Así Pero, es. Bueno, Ahora bien, yo les quiero preguntar algo con respecto a la pregunta que les lancé Sí. hace un rato y rapidito. La cual también compartimos con la audiencia, Es para que verdad. interactúen y nos comenten aquí. Ustedes decían, señores, que Giampiero Gasperini pudiese llegar a la Roma.
que les gustaría verlo en la Loba. Sí. Ahora bien, ¿no les gustaría que Claudio Ranieri siguiera entrenando la Roma y poder ver una Roma competitiva en las primeras posiciones de la Serie A? Sí. A mí esa es la idea Sí. que más me gusta, pero él ya dejó claro que se va al final de esta temporada. Sí, Es sí, una sí. lástima. Ahí están realmente haciendo un una lástima. trabajo en la capital para tratar de persuadirlo, que se quede otro Para año convencerlo más. por lo menos un año más, que sería el año que todavía le faltaría a Gasperini con el Atalanta, y una vez que Atalanta finalice la relación contractual con Giampiero, pues allí en tal caso tomar la Roma. Pero bueno, seguimos avanzando muchachos, ¿no? Con el tema aquí de los entrenadores. Vamos con la Fiorentina de Raffaele Palladino, ya lo decíamos, viene del Monza, firmó en esta temporada 2024-2025, 2 salvaciones consecutivas con el cuadro del Brianteo, ¿no? De Adriano Galliani, de Silvio Berlusconi. Sí. Ha hecho un trabajo espectacular en la Fiorentina lo de Raffaele Palladino. Palladino fue de los mejores entrenadores de la temporada pasada y eso lo llevó ahorita a la Fiore, que, ojo, no se sabe si va a seguir la temporada que viene. Así es. El Milan, muchachos, bueno, ha cambiado de entrenador esta temporada, ha tenido 2. En este caso comenzó Paulo Fonseca, luego lo tomó el cuadro Sergio Conceição, extranjero, portugués. Llegó el 30 de diciembre al Milan, en lo que fue, bueno, realmente un tema bastante controversial, bastante polémico, ¿no? Pero bueno, Ganó la Supercopa de Italia, Ganó la Supercopa se de presentó Italia. así, esa fue su carta de presentación. El resto es lo único positivo Sí. que ha aportado al Milan esta temporada, porque sabemos que el Milan está fuera de puestos de Champions, quedó eliminada con el Feyenoord en la Champions League. Por ahí le quedan las semifinales de la Copa Italia, pero a ver, la temporada del Milan es un desastre. es un desastre, una temporada nefasta. Yo siento Desde lo que- dirigencial en adelante, muchachos. O sea, ha sido fatal. Yo siento que Sergio Conceição no tiene un estilo, un sistema claro de juego. Y él, de hecho, lo hemos visto. El Milan, en los primeros tiempos, es un equipo que no sabe jugar. Lo que está pasando también, muchachos, es que Conceição toma al equipo en un mar realmente picado, vamos a decirlo así, ¿no? Claro. Lo toma en un momento de mucha turbulencia, le cuesta trabajo también volverlo a sacar a flote. Importante destacar que también, muchachos, no llega un momento, a un día de finalizar el año, de acabarse el año literalmente, el 30 de diciembre. Luego sí, el mercado de invierno, por allí él toma las decisiones, decide a quién traer, por eso Bueno, llega Joao Joao Félix, sí. realmente, pero bueno, en y fin. está yo enamorado creo- ahí de Musa también. Sí, que- sí, este tema de Sergio Conceição y el Milan lo podemos extender en otro tema, sin duda. sin lugar a dudas, pero seguimos avanzando con el Udinese de Costa Rujanic, el técnico extranjero alemán, venía a dirigir al Legia Varsovia de Polonia, sustituyó a Cannavaro, que lo salvó el año pasado. Lo que no tiene sentido es que Cannavaro no lo hayan confirmado el No, Udinese, para porque nada. a él lo contrataron tal cual para salvar al Udinese, que estuvo muy cerca de descender, llegó hasta la última fecha casi a punto de descender, y los tipos Lo votaron, dejaron. Sí, porque sí, además lo jugó echaron. bien, o sea, el Udinese de Cannavaro jugó bien, pero este año no. Por cierto, un Fabio Cannavaro, muchachos, que está actualmente en el Dinamo de Zagreb, en Croacia. Se enfrentó al Milan en la Sí, Champions. la hubo la fiesta. Y le hubo la fiesta al cuadro rossoneri. Vámonos con el Genoa de Patrick Vieira, otro entrenador italiano, un mítico, Sí. una leyenda también del fútbol mundial. Ustedes lo recordarán como ese jugador importantísimo, ¿no? En la selección de Francia, en el Inter de Milán, en la Juventus. Pasó por el Milan, Pasó por también, el Milan un también. paso muy breve. El Arsenal Manchester también. City, El en el Arsenal de los Invencibles, ¿no? Sí. De Arsenio. Y le ha ido muy bien. O sea, Y le ha ido bien. El Genoa ahorita, en el momento en el que se fue Alberto Gilardino, el Genoa estaba muy cerca de puestos de descenso, ya está consolidado en la mitad de la tabla con una gran cantidad de puntos de ventaja sobre esa zona de descenso y podemos decir que ha sido exitoso. Enfrentar al Genoa de Patrick Vieira es muy complicado, fastidioso. es fastidioso. complicado. El Juega Juega equipo... muy bien, es un equipo Sí, no juega muy interesante. bien. No, como No, muy bien, pero ya va, es o un sea, equipo estamos hablando... complicado que tiene una No, ya estructura va. interesante. Claro, pero estamos hablando del Genoa, ¿sabes? O sea, no Gustavo estamos lo pone, hablando... Gustavo, es que Gustavo lo dice, juega Lo que muy pasa- bien. No, Como si el Genoa pero estuviese ya va, ahorita para ser el Genoa... peleando Serie A, para, sí. no, pero para ser el Genoa... Vamos. Oye, o sea, es un buen entrenador. A lo que voy. Tú pones a Patrick Vieira en un equipo un poco más... Chavo. Lo pones un poco más. Tú pones a Puede Patrick ser. Vieira. ¿Por qué? Pero, ¿qué pasó? Ten profesionalismo, bro.
Perdón, Córtalo. Seguimos con el combo. ¿Por qué dice? Vaya. Pero es que estoy hablando de que el Genoa no es un equipo fuerte en Italia. Y mira, Patrick Vieira consolidado ahí un sistema, por lo menos, claro, cosa que Conceição no tiene todavía con el Super Milan. Es verdad. ¿Sabes? Bueno, Está en fin. claro. Mira, Está bien. nos faltó por ahí también el Torino de Paolo Vanoli, Sí, correcto. que la temporada pasada ascendió al Venezia, hizo una muy buena temporada, llamó demasiado la atención su estilo de juego tan atractivo que se lo trajo el Torino y mira, ahí está en la mitad de la tabla. Sigue. Consolidado, que para el Torino no está mal porque en algunos momentos, en algunos tramos de la temporada, sí... Un Torino que también ha sido un sub y baja, ¿no? Sí, pero a ver, el Torino está tratando de meterse en puestos europeos. Sí. Entonces no está tan mal, porque el Torino... Después de traer muchachos varios años con Iván Juric, el técnico croata, ¿no? Que también había formado realmente un equipo bastante interesante, ¿no? En el Toro. Sí. Seguimos también, muchachos, con el Como, un equipo revelación, se puede catalogar esta temporada en la Serie A. Lo que está haciendo Fábregas ha sido importante. Un equipo que ha invertido, además, que viene del Mucho. ascenso de la Sí. Serie B y que ha invertido bastante, que tiene jugadores interesantes. Hay que decir del Como que en el mercado invernal fue el equipo que más invirtió. El equipo sí. italiano que más invirtió, casi 50 millones, y es el equipo recién ascendido que en una temporada, considerando los dos mercados, el de verano y el de invierno, es el recién ascendido que Con más más gasto. ha gastado. Sí. Casi 100 millones. Entonces, ahí hay otro debate. Es verdad, el Como de Fábregas juega muy bien. El Como de Fábregas, muchachos, que Thierry Henry forma parte de la propiedad del equipo. Atención Sí. a eso. El Es uno- mítico es- jugador francés también. Es Thierry Henry. uno de los socios. Sí. Pero ahí está el debate, porque juega muy bien. Pero claro, es un equipo al que le invirtieron 100 millones Sí, y hay está mucho. al nivel del Hellas Verona. Sí. Revelación, porque, bueno, a ver, o sea, más allá de la inversión, yo creo que el equipo iba a ser complicado engranar todas las piezas, sobre todo tomando en cuenta tantas caras nuevas, ¿no? Esta temporada, pero ha sido hasta el momento un equipo que hay que tener en cuenta para los próximos años, muchachos. Ya prácticamente se puede decir que están virtualmente salvados, Sí. pero hay que tomarlo en cuenta a partir de los próximos años y del proyecto que consoliden. Le ganó el Napoli. Sí. Le ganó a Napoli. Le ganó el Hay que Napoli. destacar. Y le ha jugado muy bien al Milan, al Inter, a la Juve. A la Juve, si no me equivoco, Se le fue hizo un empate, partidazo. No. Perdió. Sí. Perdió ambos partidos, pero jugó muy bien. Jugó muy bien ante la Juventus. El de vuelta, sobre todo el partido de vuelta, que estuvo muy bueno. Seguimos con el Hellas Verona, muchachos, que está en el puesto número 14 de Paolo Zanetti. Firmó en la 2024-25, venía a dirigir al Empoli en la 22-23. Un entrenador que puede ser en verdad bastante... Pablo Zanetti, bueno, es uno de estos entrenadores que están ahí para Sí, salvar a los equipos. Para salvar a los equipos. No, Equipos de mitad de tabla. Yo básicamente. creo que más Mitad de tabla hacia abajo. Mitad de tabla hacia Sí. abajo, zona de descenso. Sí, sin restarle mérito tampoco a Pablo Zanetti, ¿no? Pero bueno. A ver, el Hellas Verona este año también sufrió unas bajas muy importantes. Sí. Y ahí está con la misma cantidad Con de la misma puntos que cantidad de Como, ¿no? puntos, Sin el mismo presupuesto. Bueno, seguimos con esta lista ya Félix. para cerrar todos los entrenadores de la Serie A. Vámonos con el Cagliari. Davide Nicola, que juega 4-5-1, un 4-4-2, un entrenador un poquito más defensivo. Firmó en la temporada 2024-2025, es uno de los especialistas, si no el gran especialista, en la salvación. En la materia de no descender, este es el entrenador que normalmente se buscan. Se lo buscó la Salernitana en su momento y consiguió una cosa... Sí, señor. Importantísimo. Importantísima. Y la temporada pasada con el Empoli, salvó clave. al Empoli en el último partido de la temporada. David Nicola es el salvavidas para todos esos equipos, muchachos, que puedan tener una temporada turbulenta, ¿no? Sin Y lugar a dudas. Del Empoli, solo para redondear la temporada pasada, al último minuto el Empoli consiguió la salvación y sacó al Frosinone, lo mandó a la Serie A B. la Serie B, sí, señor. Ese fue David Nicola. Así es. Sí. Está actualmente con el Cagliari, sí, señor. Está con el Cagliari y ahorita nos vamos con el Lecce, que fue uno de estos equipos que tuvo cambios de entrenador. Al principio de la temporada estaba Luca Gotti, que venía haciendo un buen trabajo. Sí. Los malos resultados obligaron a tomar esta decisión de cambiar de entrenador y tenemos a Marco Giampaolo, que pasó por el Milan en su momento, pasó por el Torino, por la Sampdoria. Por la Sampdoria ha sido quizás el equipo donde mejor le ha ido, Marco Sí. Giampaolo, ¿no? Pero... Es un estilo atractivo. Y también estuvo, muchachos, en el Empoli, Marco Giampaolo. Sí. Donde, bueno, un Empoli del que sale en su momento Leandro Paredes, por ejemplo.
ahí como volante central, como 5, ¿no? Y es importante ese Empoli de Marco Gianpaolo, pero bueno. Pero sí, al final esa gran oportunidad que tuvo en su carrera la desperdició con el Sí. Milan. Solo estuvo 8 jornadas y después vino Stefano Pioli y sabemos qué pasó con Sí, Rossoneri. correcto. El Parma, que es uno de los equipos recién ascendidos esta temporada, también cambió de entrenador. Empezó con Fabio Pecchia, que los había ascendido la temporada pasada. El Parma había terminado en el primer puesto. Sí, fueron campeones de la Serie B. Fueron campeones de la Serie B. Sí. Y bueno, lo mismo lo que pasa con los equipos que siempre están en la zona de descenso, ¿no? Una serie de malos resultados, por ahí están muy cerca del descenso. No hay paciencia y por supuesto bueno. los equipos terminan al final decantando por otro entrenador, ¿no? El reemplazante fue Christian Kiu, que exjugador de la Roma, exjugador del Romano, Inter, sí. que ganó el triplete con Mourinho también. Ganó su primer partido y ya el Parma está fuera de los puestos de descenso, solo tiene 3 puntos de ventaja por ahora. Sí. Pero bueno, Todavía puede pasar cualquier cosa. puede pasar Está cualquier muy reñida esa, Sí, sí. esa disputa por el descenso, muchachos. Ahorita, bueno, también para terminar la tabla de clasificación acá, tenemos al Empoli de Roberto D'Aversa, que sorpresivamente sigue en el banquillo. Roberto D'Aversa, que es un técnico muy temperamental, muy bueno también, pero el año pasado lo botaron del Lecce justamente porque tuvo un encontronazo en un partido contra el Hellas Verona y literalmente el comunicado del Lecce decía que no estaba capacitado a nivel psicológico para dirigir al equipo. Así que imagínense el nivel de histeria de este Qué personaje. polémica, Roberto ¿no? Qué D'Aversa, polémica. El Empoli, es verdad, está en zona de descenso, pero está en semifinales de La Copa Italia. Y yo creo que por eso es que está ahí y en verdad tiene posibilidades de salvarse. Así es. Gana un partido y se sale del descenso. Así es. Seguimos con... Eusebio Di Francesco, que juega un 3-5-2 también, firmó en esta temporada 2024-2025, tuvo un paso medianamente exitoso con la Roma. Esa Roma que llegó a semis de Champions, Que sacó al Barcelona. que sacó al Al Barcelona. Barcelona con ese milagro, ¿no? Allá en el Estadio Olímpico de Roma. Y Costas Manolas. Pero estuvo solo una temporada y media. Sí. Con todo y eso Sí. no le fue tan Realmente- bien. Lo mejor de él fue en el Sassuolo. En el Ese Sassuolo. Sassuolo recién ascendido que Sí, que correcto. bueno, se quedó y se consolidó y fue a competiciones europeas. Así es. Pero de resto, bueno, la temporada pasada descendió con el Frosinone. No está en su mejor momento. No ha tenido continuidad No. Eusebio Di Francesco. No que ha en su tenido. momento sonó también para los grandes de la Serie A, pero eso. Le ha faltado estabilidad y continuidad en un proyecto, muchachos. Por último, en el Monza tenemos a Alessandro Nesta, que lo ficharon al comienzo de esta temporada. Luego de la salida de Rafael Palladino. Luego de la salida de Palladino, el Monza horrible esta temporada, uno de los peores, el peor equipo de la Serie A, así lo dice la tabla. Y les digo que me da, bueno, muchachos, una tristeza grande, ¿no? Nuevamente ver al Monza en Serie B, el descenso, tanto que le costó, ¿no? Sobre todo a Berlusconi en su momento, Sí. poder llevar al Monza nuevamente a la máxima categoría del fútbol italiano. No consiguieron el La sustituto. continuidad. A nivel de directiva, muchachos, creo que eso fue una novela, ¿no? Nesta, Salvatore Bocchetti, Nesta otra vez. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí mucho tuvo que ver Adriano Sí. Galliani, ¿no? Sí, trayendo a dos. ahí se ve a una dos- inconsistencia en la directiva muy fuerte. Claro. Si votas a un entrenador y metes a otro para después volver a llamar al primer entrenador. Eso pasa bastante. Sí. Eso- Suele pasar mucho en la Serie A. En la Serie A pasado. Fútbol italiano nunca lo entenderás. Vámonos ya les quiero hacer la pregunta, muchachos. Lo dijimos al principio, cada uno Sí. dijo qué era lo que pensaba y creo que ya estamos tú y yo en la misma línea, Ángelo. Pero hay varios candidatos para el mejor entrenador de esta De temporada. la temporada. Tenemos a Simone Inzaghi con todo lo que hemos dicho de consolidación del proyecto. Sí. Es el vigente campeón de la Serie A. Es el segundo entrenador con más títulos en la historia del Inter. Y es el entrenador del Inter con más victorias en la historia de la Champions League. Así Cuando es. tú ves que a nivel personal, porque también pasa con Lautaro que recientemente rompió el récord de goleador del Inter en la historia de la Champions, cuando tú ves que se empiezan a romper récords así seguidos, es porque se está haciendo historia. Se está haciendo historia y lo está haciendo bien. Realmente Simone Inzaghi, ya lo decíamos al comienzo, un entrenador excepcional, lo hizo muy bien en la Lazio, se comenzó a perfilar como un entrenador importante, llegó al Inter, campeón de Italia en ese momento, el Inter que venía de Antonio Conte, pero creo que le cayó muy bien, muchachos, como anillo al dedo el proyecto, porque también tomó a un Inter que ya venía con esa base asentada de el 3-5-2, Sí. modelo que utilizaba Inzaghi en la Lazio, lo toma de Antonio Conte en el Inter y de ahí en adelante ha sido la clave, aparte también de la directiva del Inter, de Marotta y compañía, Sí, que- cómo ha sabido reforzar al equipo aprovechando oportunidades Sí. de mercado. Y
que pese al tema de la venta, del cambio de propiedad, porque recordemos que la base, los dueños en la temporada pasada, el grupo chino liderado por... De Suning, tuvieron que... No pudieron pagar Algo similar la a lo que le deuda, pasó al Milan. y se lo agarró Oaktree, que es un fondo de inversión estadounidense, y entonces se empezó a hablar de si se iban a hacer recortes, ¿no? Con todo y ese panorama de incertidumbre dentro digamos, de la directiva del Inter, con todo y eso esta temporada ha sido quizás una de las mejores. También porque Inzaghi ya tiene un equipo formado, señores. Ya tiene Sí, lo decimos. Lo que tú estabas comentando. Claro. Que se lo formó justamente Antonio Conte. Antonio Conte. Antonio Conte, para mí, no quiero ser... Reiterativo, ¿no? Reiterativo, pero es importante. O sea, el Napoli la temporada pasada terminó en el 10º puesto. Este año recortó 40 puntos al primer lugar y está disputándole la liga de tú a tú al Inter con una plantilla menos competitiva que la del año pasado. Sí. Eso solo lo hace Antonio Conte, eso solo lo hacen los grandes entrenadores. Hay que tomar en cuenta, muchachos, que Antonio Conte ha estado con 4 equipos, ¿no? En la Serie A: Juventus, Inter, Napoli Dirigió al Atalanta también. y al Atalanta. Y al Bari lo ascendió también. Lo ascendió. En su 7 momento. temporadas en la Serie A, muchachos, y tiene un promedio de 2.24 puntos por partido. Vale. Habla muy bien de lo que ha sido la carrera de Antonio Conte en la Serie A, muchachos, uno de los mejores entrenadores, que además la temporada en la que Antonio Conte sale de la Juventus, se va al Chelsea y esa misma temporada Se gana va la Premier. a la selección. Perdón. Él pasa correcto. primero por la selección. Pasa primero por la selección italiana. Excusen ustedes, tiene razón Félix allí, ese Y lapsus. después se va... Y después después se se va va a la Premier, Y primera la vez temporada. en su historia, o sea, dirigiendo, saliendo de Italia para dirigir a otro país, llega a la Premier, al Chelsea, y enseguida, muchachos, Y gana Premier y gana FA Cup. Premier y FA Cup. O sea, ha Y sido lo otro importantísimo. que quiero acotar aquí, él dirigió a una de las peores selecciones que yo he visto en la historia de Italia. Y los puso a competir. Cuartos de final, perdió con Alemania en tanda de penales. En tanda de penales. Sacó a España, que era en ese momento Sí, vigente señor. campeón de la Eurocopa. 2-0 ganó, pero ese equipo que en la mitad de la cancha tenía a Parolo, tenía a Thiago Motta, tenía... Sí, era un desastre. Estaba Daniele De Rossi. Tenía a Giaccherini, arriba estaba Eder, Graziano Pelé, sí. Sasa. O sea, era un equipo que tú lo comparas ahorita y tú dices, este equipo no compite para nada. Bueno, compitió con Conte y llegó a cuartos de Sí, final. señor. Sí, De- señor. de Me la- hubiese gustado, de hecho, me hubiese gustado más ver a Antonio Conte en la selección. Creo que lo hubiese hecho muy bien. Y probablemente el equipo hubiese ido al Mundial del 2018, ¿no? Sí. Recordemos que después, bueno, de Antonio Conte llega Él no Gianpiero tiene- Ventura. Y no, y él no tiene Eso fue un pelos en la desastre. lengua. Él se va, él cuando ve que la cosa no va por el camino que él quiere ir, se Sí. va. Lo hizo con el Inter, lo hizo con la Juve, lo hizo con la selección italiana, Así lo hizo es. con el Chelsea también, que es un vestuario roto, y lo hizo con el Tottenham. Así es. Otro de los candidatos para mí, y se los digo, muchachos, si la Roma se mete Sí, en la en Champions League, es el entrenador del año. es el entrenador del año. Sin duda. Porque, o sea, cambiarle la cara a un equipo así, en tan poco tiempo, Y sin la figura, porque se fue ahorita en el mercado de invierno. Ya cayeron eliminados, muchachos, en la Europa League ante el Atleti de Bilbao en los Bueno, octavos de final, lamentablemente. muy La Roma- desafortunado porque Sí. con esa expulsión de Matt Mats Hummels, Hummels sí. al comienzo, bueno, Sí. y un partido que la ida había sido muy buena, había sido un gran partido y nos perdimos de un partidazo Un partido, sí. en el segundo justamente por En eso. San Mamés. Pero sin duda coincido con Félix, con Gustavo, Claudio Ranieri, muchachos, el entrenador que debería llevarse todos los focos de temporada por lo que está haciendo. Sí, Desde sí. que llegó al Todavía- equipo por lo que está haciendo. Claro, todavía falta temporada, pero Y que lo venía- que ha hecho es espectacular. Y que venía de un retiro también. Claro, Importante. Importante. Bueno, tenemos también a Gianpiero Gasperini, que El elegido de Gustavo. Sí, 100%. El Yo favorito. soy Don Gianpiero. Team Giampiero, ok. Está bien. Puso al Atalanta a pelear por el título de la liga. Por primera vez podríamos decir. Sí, güey. La DEA está a 6 puntos de la cima. Bueno, ya. Ya con esa derrota Sí, contra el Inter, güey, claro. y era lo que nosotros estábamos hablando otras cámaras. Yo creo que una de las piedritas en el zapato Es el Inter de Milán. Gasperini es que Gasperini no le sabe jugar al Inter. No. O sea, por ahí como un colapso un poco, ¿no? Gianpiero Gasperini, que dirigió al Inter. Sí. Importante, ¿no? Sí, dirigió al Inter y le fue O sea, y le- bastante mal. mal. Sí. Muchachos, ya tenemos que ir redondeando un poquito el episodio de hoy. Importante acotar que a los entrenadores extranjeros, que son poquitos como vimos en la Serie A es una liga muy autóctona,
no le suele ir bien en el siglo XXI. Creo que lo hemos comentado en otros episodios, pero Sí, sí, solo sí. 2 entrenadores han ganado, que José Mourinho y Sven-Goran Eriksson Sí, sí, con sí. el Lazio a comienzos de siglo. Así es. Los entrenadores más ganadores en la historia Así es. de la liga tenemos a Giovanni Trapattoni, que ganó 7 ligas. Con la Juventus. 6 con la Juve Y una, una con el una Inter. con el Inter. Con el Inter. Curioso que Trapattoni es de corazón rosonero porque toda su carrera como jugador Fue la hizo, en el Milan, claro. la hizo ahí, pero después como entrenador. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Massimiliano Allegri, que está actualmente sin trabajo, no sabemos por qué. Año sabático. Año sabático, y bueno, le toca reflexionar un poco después de esa segunda etapa con la Juve que no fue Que para no nada fue excelente. para nada buena, sí. 6 ligas, 5 con la Juve, 1 con el Milan. Una con el Milan en su año debut como entrenador del Milan. Venía del Cagliari. Venía del Cagliari y bueno, ahí metió el ojo Berlusconi y bueno, eso fue lo que se fichó. A ver, los últimos 2 que también tienen 5 ligas, que son grandísimos entrenadores. Tenemos a Fabio Capello, Sí. que ganó 4 con el Milan, 1 con la Roma. Y hay que decir, sería el entrenador empatado con Trapattoni con más ligas en la historia si no le hubiesen quitado esas 2 ligas a la Juventus. Él ganó esas 2 ligas con la Juventus. Sí. Y luego Marcello Lippi, que ganó 5 ligas con la Juventus, ganó el Mundial con Italia. Y bueno, muchachos, ya tenemos que ir cerrando, pero yo quiero hacerles una pregunta a los 2, que me la respondan así lo más sencillo que puedan. Hay 5 clubes que probablemente van a cambiar de entrenador el año que viene. Sí. Tenemos al Milan, bastante seguro que lo va a hacer. La Juventus con Thiago Motta está ahí en veremos, pero parece, a menos de que cambie la opinión en este final de temporada, yo creo que también está de salida de la Juve. Sí. La Roma con Ranieri, que ya dijo que está, También de salida. ya está de salida. El Napoli con Antonio Conte, que yo creo que lo que decíamos de Conte. Conte se va cuando ve que la cosa no está bien. No está bien, sí. Y a él yo creo que no le conviene seguir tampoco en el Napoli si le siguen desmantelando el equipo. El equipo, sí. Y Atalanta con Giampiero Gasperini, que ya confirmó que no va a renovar, puede ser que haga el cambio esta misma temporada. Entonces yo les pregunto, díganme, los 2 por favor, ¿cuáles entrenadores ven en estos equipos la próxima temporada? Mira, yo, como siempre les he venido comentando, siento que el Milan necesita un proyecto de un técnico italiano. Sí. Yo me voy a decantar por Vincenzo Italiano para el Milan, Ok. la temporada que viene. Al Atalanta, wow, el Atalanta está un poco complicado porque creo que la salida de Gasperini le va a pesar mucho al equipo. Claro, pero Gasperini, muchachos, Sí. se iría en la temporada 2025-26. No lo sabemos. Pero bueno, vamos a ver, sí. Puede ser que se interrumpa. Sí, o sea, porque este año ha sido un poco turbulento, sobre todo con el tema de Lukman, ahí sí. rompiendo De repente- vestuario. Yo de repente al Atalanta le pudiese incorporar la vuelta de Allegri a los banquillos. Wow. Ok. La vuelta de Allegri a los banquillos. Bueno, Gasperini me gustaría verlo, ya que no se sabe si Ranieri se quede en la Roma. Sería bueno también un Giampiero Gasperini a la Roma. No sé cómo lo ven, muchachos. También lo veo bastante bien. Y en el Napoli, ¿a quién? En el ¿Y quién Napoli me pondría? encantaría que dejaran trabajar a Conte, ¿no? Claro. Pero bueno, también hay que ver. Wow, está. De repente puede ser un Roberto de Serbia, el Napoli. Ok. Pudiese ser. Exjugador también. Sí. Y de la Juve, De la Juve, wow. Sí, la Juve sin duda con Thiago Motta necesita un recambio rápidamente porque, a ver, miren muchachos, realmente en la Juve no se me viene nadie porque siento que es un equipo que está en reconstrucción y todavía no ha calado. Zinedine bien, Zidane, entonces Zinedine hay muchos Zidane, altibajos. Zinedine Zidane, pero como hemos... desde hace como 5 Sí, temporadas. que pero está como sonando hemos para la Juve. hablado en los episodios, a los técnicos extranjeros no le va bien, a los equipos de fútbol italiano no le va bien con técnicos extranjeros. Bueno, le y fue la bien. Juve necesita resultados, Sí, señores. sí, le fue bien a la Juve en su momento con Didier Deschamps, muchachos. Sí, que lo como ascendió. entrenador que los ascendió. Y bueno, y el tema de Zidane es que tiene el currículum porque ganó todo. Sí, ganó todo, claro. Bueno, hay que ver también, porque ojo, A Zidane Zidane le después del Madrid, Bueno, wow, es que no Pero es dirigido. que Por eso. a Zidane, muchachos, creo que en su carrera está marcado. Le falta dirigir a la selección francesa y a la Y a Juventus la de Turín. Juventus. Y listo. O sea, y de así, realidad. Y así la cierra. Completamente, sí. Tú, Ángelo, ¿qué me dices de estos 5 equipos? Mira, me voy con el Milan, muchachos. Siento que
necesita un entrenador italiano nuevamente, tiene que consolidar otra vez el proyecto, tiene que atrapar y enamorar de nuevo a la afición italiana, a la afición rosonera, y un entrenador de la casa también, que tenga ese ADN rosonero. Yo me iría por Roberto De Zerbi. Ok. Creo que sería el entrenador indicado para darle este resurgimiento al cuadro del Milan, ¿no? Roberto De Zerbi fue jugador en el Milan, conoce lo que es el cuadro rosonero, tiene ese corazón, yo pienso que también en el Milan, y por allí sería para mí el indicado. Entrenador joven, además. Sí, un estilo de juego muy atractivo. Muy también. atractivo, Muy fresco, fresco. Se habla de que por ahí sus equipos sufren mucho las defensas, pero creo que puliéndolo bien, ahí el equipo puede ser importante, ¿no? Roberto De Zerbi para el Milan, muchachos. En la Juventus de Turín, complicado, ¿no? Pero me iría sinceramente, ¿por qué no con un Giampiero Gasperini a la Sí, Juventus? eso me parece increíble. Giampiero Gasperini a la Juventus, yo creo que sería importante, un entrenador serio, respetado, que juega bien. La Juventus de Turín también, la última Juventus de Turín más exitosa fue la de Massimiliano Allegri, muchachos, que jugaba con primera. 3 centrales justamente, con Barzagli, Bonucci y Chiellini. Traer nuevamente a la casa a Giampiero Gasperini, que juega también con esa línea de 3 centrales en el fondo, sería importante para volver a agarrar ese ADN, que bueno, le fue muy bien a la Juve en la historia más reciente, ¿no? Sí. En la Roma, muchachos, me iría con, bueno, Claudio Ranieri, realmente creo que lo dejaría trabajar un año más, me parece que lo ha hecho excelente, pero si no, realmente me gustaría a Raffaele Palladino. Palladino en la Roma. Sí, Ok, esa no la Palladino había en la Roma me gustaría. Creo que después de la Fiorentina puede dar ese salto también a una Roma. Lo ha hecho bastante bien. Me ha gustado mucho lo que ha logrado. Por supuesto, una Roma en la cual se tiene que llevar sí o sí a Moise Kean, que lo ha revivido por Claro. completo, muchachos. Botas a Dogvik de una. Segundo goleador de la Serie A, O señores. lo vendemos a Dovic o si no, 40 bueno, millones costó. como sustituto, ¿no? De Moise Kean, pero bueno. Y muchachos, Napoli, ¿no? Me iría con Vincenzo Italiano. Con Vincenzo Italiano para el Napoli. Para el Napoli, Me gusta sí. también. Un entrenador también muy inteligente, joven, con ideas frescas y que puede renovar al cuadro del sur. Me iría con Vincenzo Italiano. ¿Y el Atalanta? Que se queda Y sin el Gasperini. Atalanta, muchachos. Bueno, a ver, Atalanta, nos yo pusimos creo a que dudar, ¿no? una labor Nos pusimos- complicada, Nos ¿no? pusimos a dudar. Sí, Atalanta ahí. A ver, no lo sé, no sabría quién escoger para el Atalanta, la verdad. Bueno, un técnico que está surgiendo, quizás un Fábregas. No, No lo sé. no lo sabe. Siento que muy brusco ese salto Bueno, entre Como y Atalanta. Pero bueno, Ranieri, lo dejamos con una incógnita Fábregas, para que la para que audiencia usted- sea la que nos responda. Sí, díganos a quién les gustaría ver en el banquillo del Atalanta la próxima temporada y en estos 5 banquillos: Milan, Roma, Juventus, Napoli y por supuesto el Atalanta. Lo pueden dejar en los comentarios. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Toda la información que les estamos dando sobre los entrenadores la sacamos de ogolmio.com. Yo, para cerrar, les digo, para mí el Milan tiene que ir sí o sí por Massimiliano Allegri o por Antonio Conte. No son el estilo que a mí más me gusta, porque la temporada pasada yo decía Roberto De Zerbi o Mauricio Sarri, que está ahí Disponible, también, pero el gran problema del Milan estas últimas 2 temporadas ha sido la defensa. La defensa es un desastre, el Milan defiende mal. ¿Qué equipos te ponen a defender? ¿Qué entrenadores te ponen a Massimiliano defender bien? Allegri. Massimiliano Allegri o Antonio Conte. Y con Allegri hay que recordar también que no es que el Milan de Allegri jugaba mal. O sea, el Milan de Allegri era un buen Milan. Sí. Tuvo un rendimiento impresionante también. No ganó la segunda liga, o sea, ganó en 2010-2011. La 2011-2012 no la gana. Bueno, también temas polémicos de ese partido con la Juve. Siempre superó la fase de grupos de la Champions League. Siempre llegó por lo menos a cuartos de final en la Copa Italia. Y bueno, con el Milan tiene una buena historia. Entonces, Y con el Milan, muchachos, Massimiliano Allegri fue el que puso en la palestra mundial a Thiago Silva como sustituto de Maldini aquella temporada de debut. Así que no es poca cosa no tampoco. poca cosa, y tenía un vestuario de campeones. En la Juve estoy de acuerdo contigo, yo voy con Giampiero Gasperini. Sí. Me gustaría verlo en la Juventus, pero pensándolo bien también, quizás lo que necesita la Juve, si consideramos que Antonio Conte se va del Napoli, si es que se da este escenario, lo que necesita la Juve es el regreso de Antonio Conte Sí. para ponerlos a valer un poquito. Entonces ahí cambio. Allegri en el Milan,
Conte en la Juventus. En la Juve, digamos, regresos a la temporada 2011-2012. En la Roma, estoy entre Fábregas. Sí, podría ser Fábregas. No, creo que no le caería mal a la Roma ese juego atractivo que está proponiendo. Que este entrenador, si se queda una temporada más en el Como, está bien, pero ya en 2 temporadas Sí, ya. lo vamos a ver en otro equipo Sí, de mayor seguramente. Sí, sí. Bastante Se lo seguro. merece, merecido. En el Napoli pongo a Giampiero Gasperini, que lo tantearon la temporada pasada también. Y en el Atalanta lanzo a Roberto De Zerbi. Así quedaría este cuadro. Entonces, bueno, estamos de salida. Así Queremos, como siempre, darle las gracias a la Universidad Monte Ávila por prestarnos los espacios para grabar el podcast de Ogo el Mío. En los controles nos acompañan Audi García, Angelo Chambotti, Gustavo Silva, Félix Ayuega. Bueno, nos vemos en la próxima, ¿no, Un gustazo, muchachos. Sí, saludos. Si recuerden suscribirse, dejar los comentarios, compartir, darle like y bueno, seguir en este camino de Ogo el Mío.